Buenos días, arquitecta y compañeras. El grupo 4 expondrá sobre su diseño e iluminación para una vivienda de 3 niveles. Los usuarios son mi familia, está conformada por 5 integrantes. En general, las necesidades son tener un espacio de trabajo adecuado para el padre, ya que realiza sus diligencias y sus conferencias en la sala de manera virtual. Y también al adecuar un rincón de la casa para la madre, ya que él usa la sala para realizar sus manualidades. Para el ingreso principal estamos usando una lámpara de pared Privi que tiene un sistema de iluminación directa, una distribución de iluminación puntual y estamos usando un foco LED que tiene 200 lúmenes. Para la sala estamos usando una lámpara turca negra de techo colgante, tiene un sistema de iluminación difusa, una distribución de iluminación de generalmente decorativo y un foco LED bulbo de 300 lúmenes. Para el comedor estamos usando una lámpara colgante de techo, tiene un sistema de iluminación difuso, su distribución de iluminación es generalmente decorativo. Y también lo estamos usando con un foco LED vela que tiene 200 lúmenes. Para el bar y la terraza estamos usando una misma luminaria, que es el farol de muro. Es de pared, un sistema de iluminación directa y distribución sobre su distribución de iluminación es iluminación difusa. Y el foco LED vintage de 250 lúmenes. Para el estudio estamos usando dos tipos de luminarias. La primera es de techo, que es de plafón interior Lumus. Tiene un sistema de iluminación directa y su foco es el plafón cálido LED de 100 lúmenes. La segunda luminaria para el estudio es una lámpara de pie LED que tiene una iluminación indirecta. Su distribución de iluminación es puntual y estamos usándolo con un foco de 250 lúmenes. Para el baño estamos usando una luminaria de pared, que es el aplique de pared Pascal. Esta tiene un sistema de iluminación semidirecta y una iluminación puntual. Además, este viene integrado el foco, en el cual tiene 350 lúmenes. Para los jardines estamos usando una luminaria de piso, el spot exterior de piso LED, que tiene un sistema de iluminación directa y una distribución de iluminación puntual. Además, sus focos son de 240 lúmenes. En la cocina también estamos usando dos tipos de luminaria, una luminaria de barra LED de pipa a 3 luces. Esta tiene un sistema de iluminación directa y una distribución de iluminación puntual. Estas tienen 3 focos, cada uno de 100 lúmenes. Como segunda luminaria en la cocina tenemos el farol colgante. Este tiene un sistema de iluminación directa y tiene un foco LED filamento vintage de 200 lúmenes. Para el comedor diario estamos usando una luminaria de pared que tiene un sistema de iluminación directa y una distribución de iluminación difusa con un foco LED bulbo luz amarilla de 250 lúmenes. Cálculo lumínico para la entrada principal. Estamos teniendo un área de 12 por 5.3, de las cuales, realizando el cálculo del índice local, nos sale correspondiente índice 6. El factor de utilización estamos usando 5.8 y el coeficiente de mantenimiento 2. Respecto al cálculo de flujo luminoso, realizamos el cálculo y nos sale 546 lúmenes aproximadamente, dividido con la luminaria que estamos usando, que es una lámpara de pared, sería entre 300 lúmenes, en total está saliendo 1.82, que serían 2 lámparas. En la sala estamos teniendo un área de 5.8 por 5.25. Realizando el cálculo de índice local nos sale un correspondiente índice 7. Usamos el factor de utilización 5.10 con el coeficiente de mantenimiento 2. Después nos basamos al cálculo de flujo luminoso, que estamos teniendo como resultado 298.53 lúmenes. Y para el realizar el cálculo de luminarias lo dividimos esta última cantidad entre 300 lúmenes, que es el foco en el cual estamos usando, que es una lámpara colgante, y en total estamos teniendo una lámpara. Para el comedor estamos teniendo un área de 3.70 por 4.70, en la cual, realizando el cálculo de índice local, nos sale un correspondiente índice 5. Para el factor de utilización estamos usando el 6.4 y el coeficiente de mantenimiento 2. Ahora, cálculo de flujo luminoso. Realizamos el cálculo y estamos teniendo 135.86 lúmenes, en la cual lo dividimos con la luminaria, con el foco de luminaria que estamos usando, y nos sale 0.68, que estaríamos teniendo una lámpara. En el bar estamos teniendo un área de 1.90 por 5.30, en la cual, realizando el cálculo de índice local, nos sale un correspondiente índice 4.
El factor de utilización estamos usando el 7.2, el coeficiente de mantenimiento 2. Y con estos datos realizamos el cálculo de flujo luminoso, en la cual nos sale 69.93 lúmenes. Y a este resultado lo dividimos con el foco LED Vintage que estamos usando, que tiene 100 lúmenes. En total nos sale 0.70, es decir, una lámpara. En la terraza estamos teniendo un área aproximada de 7.75 por 3.50, en la cual estamos realizando el cálculo del índice local y nos sale correspondiente índice 4. El factor de interacción estamos usando 7.2 y el coeficiente de mantenimiento 2. Con estos datos realizamos el cálculo de flujo luminoso, en la cual nos sale 188.4 lúmenes, cuales lo dividimos con el foco LED de la luz que estamos usando, que tiene 200 lúmenes, y nos sale un total de 0.94, que sería una lámpara. En la cocina estamos teniendo un área de 3.70 por 4.70, en la cual su índice local nos sale correspondiente índice 5. En el factor de utilización 6.40 y también estamos usando un coeficiente de mantenimiento 2. Para realizar el cálculo de flujo luminoso usamos estos datos y nos sale un total de 134.06 lúmenes, que lo dividimos con el foco LED de filamento Vintage que estamos usando, que tiene 200 lúmenes, y nos sale 0.67, es decir, una lámpara. En el comedor diario estamos usando un área de 3.90 por 4.17, en la cual nos sale un correspondiente índice 5. El factor de utilización que estamos usando es 0.40 y el coeficiente de mantenimiento 2. El cálculo de flujo luminoso, base a estos datos, estamos teniendo como resultado 127.03 lúmenes, y lo dividimos con el foco LED bulbo que estamos usando, que tiene 200 lúmenes, sería 0.64, es decir, una lámpara. Para estudios tenemos un área de 3.40 por 3.40. El cálculo del índice local nos está saliendo 4. El factor de utilización estamos usando 4.90, el coeficiente de mantenimiento 1.5, y realizando todos estos datos realizamos el cálculo del flujo luminoso, que nos sale 154.97 lúmenes, de los cuales lo dividimos con el foco que viene con la misma luminaria, que tiene 200 lúmenes, y nos sale 0.78, es decir, una lámpara. En lo que es la circulación vertical, hemos colocado la lámpara Newcastle y un foco LED mini bulbo. En lo que es el tipo de luminarias, va en la pared, sistema de iluminación directa y distribución de la iluminación puntual. El Newcastle, el alto es de 9 centímetros, el ancho de 21 centímetros y la profundidad de 27.5 centímetros. Su voltaje es de 220 voltios. En lo que es el foco, el color de luz es cálida, el ancho y el alto 1 centímetro. Y el voltaje es de 220 voltios. En lo que es en la sala de estar, hemos colocado una lámpara de techo Tips y un foco LED Philips. También es de tipo luminaria en la pared, sistema de iluminación directa, y la distribución de iluminación es puntual. La lámpara de techo Tips tiene un alto de 27 centímetros, un ancho de 51 centímetros y una profundidad de 51 centímetros. El voltaje es de 240 voltios. En el foco, el ancho y el alto es de 1 centímetro, es de luz cálida y tiene un voltaje de 240 voltios. Para los dormitorios estamos usando un tipo de luminaria colgante con un sistema de iluminación directa y una distribución de iluminación puntual. Como lámpara principal de esta habitación tenemos una lámpara LED de filamento. El color de luz vendría a ser cálido. La eficiencia energética A, voltaje tiene 220, el índice de protección IP20 y la potencia es de 7 kilowatts. Para el walk-in closet estamos usando un spot LED para dosar, que viene a ser el tipo de luminaria de techo con su sistema de iluminación directa y la distribución de iluminación puntual. El color de luz es cálido. El balcón del dormitorio principal estamos usando un aplique LED que viene a ser del tipo de luminarias de pared, del sistema de iluminación directa y de distribución de iluminación puntual. El color de la luz es cálido.
el de la eficiencia energética es A, el voltaje es de 240, la potencia es de 10 kilowatts y los lúmenes son de 400 lúmenes. Para el dormitorio 1 se ha hecho elección de una luminaria colgante prisma negro de diseño industrial. Para el foco se ha hecho elección de un foco inteligente de marca Philips. El colgante prisma negro tiene un sistema de iluminación directa, una de distribución de iluminación puntual. Es de marca Clamezza y tiene una fuente de luz 1, un voltaje de 240 voltios. Es de un material metal, el cual está vinculado con la elección del diseño industrial. Y tiene un amperaje de 0.13 A. Para lo que es el foco de marca Philips, tenemos que es de un color de luz cálida, el cual también tiene que ver con las características del diseño industrial. Tiene un voltaje de 240 voltios, una potencia de 3 watts y unos lúmenes de 150. En lo que es el dormitorio 2, hemos colocado una lámpara colgante Suez y una lámpara y un foco LED. Tipo de luminarias va en la pared, sistema de iluminación directa y distribución de iluminación puntual. En lo que es la lámpara colgante, el alto es de 1 centímetro, el ancho de 1.80 centímetros y la profundidad es de 1.80 centímetros. El voltaje es de 220 voltios. En lo que es el foco, vendría a ser es de color de luz cálida, el ancho es de 6 centímetros y el alto es de 10.8 centímetros y tiene un voltaje de 220 voltios. Para lo que es el pasadizo se ha hecho la elección de una luminaria de aplique de rejilla negro mate y la elección de un foco LED vintage Pera. En cuanto al aplique de rejilla, es un tipo de luminaria de pared, tiene un sistema de iluminación directa y para la distribución de iluminación es una iluminación puntual. Para lo que es también el aplique, tiene un voltaje de 220 voltios, es de material de metal y un amperaje de 0.13 amperios. Para lo que es el foco de LED filamento vintage Pera, tiene un color de luz cálido, tiene una eficiencia energética A, el voltaje va de 220 a 240 voltios y tiene una potencia de 3 watts y un lumen de 100 lumens. En cuanto a los servicios higiénicos, se proponen lámparas de pared Bianca que se van a complementar con focos LED vintage Pera, que se van a ubicar más que todo en la zona de los espejos del lavabo. Tiene una iluminación que es de pared con un sistema de iluminación directa y una distribución de iluminación puntual. La lámpara de pared Bianca es de la marca Illumina, tiene 13 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho, tiene una sola fuente de luz y el voltaje es de hasta 260 voltios y es de un material hecho de aluminio. En cuanto al foco LED, es de la marca Philips con una luz cálida, tiene un ancho de 6.4 centímetros y un alto de 14 centímetros. Con un A de eficiencia energética, su índice de protección es de IP18, tiene 250 lúmenes y un CRI que va de entre 80 y 95. Cálculo de la circulación vertical. Métodos de lúmenes. Por el mínimo tenemos 1.03 y el óptimo es de 1.24. El índice local de la circulación vertical sale 0.65, que le corresponde al índice 1. Coeficiente de reflexión. Techo de color blanco, factor de reflexión 0.7, paredes color medio, factor de reflexión 0.3, suelo color claro, factor de reflexión 0.1. El factor de utilización es de 7.50 y el coeficiente de mantenimiento 0.70. En lo que es el cálculo de flujo luminoso, el nivel de iluminación es de 20 luces, superficie del salón es de 7.15 metros cuadrados, lo que es el factor de utilización es de 9.30 y el coeficiente de mantenimiento es de 0.70. Haciendo el cálculo sale ser 27.23 lúmenes. En el cálculo de número de luminarias saldría 0.54, que corresponde a una lámpara. En el cálculo del STAR, el método de lúmenes
El mínimo es de 1.03 y el óptimo es de 1.24. El índice local saldría 1.19, que le corresponde al índice 4. El coeficiente de reflexión de techo color blanco, factor de reflexión 0.7. En paredes el color medio, factor de reflexión 0.3. Y en suelo color claro, factor de reflexión 0.1. El factor de utilización sería 7.60 y el coeficiente de mantenimiento 1. El cálculo de flujo luminoso, el nivel de iluminación es de 100 luces, la superficie del salón es de 24.33 metros cuadrados, el factor de utilización es de 7.60 y el coeficiente de mantenimiento 1. Haciendo el cálculo sale 320.13 lúmenes. En el cálculo del número de luminarios sale 0.58, que corresponde a una lámpara. Para el dormitorio principal, según el cálculo de flujo luminoso, nos da 114,34 lúmenes y según el cálculo del número de luminarias nos da 0,30, que nos da para una lámpara. El balcón del dormitorio principal, según el cálculo del flujo luminoso, es de 18,75 lúmenes y para el cálculo del número de luminarias es de 0,94, que nos da para una lámpara. Terminando con el walk-in closet, nos da el cálculo de flujo luminoso 735.3 lúmenes y según el cálculo del número de luminarias nos da 1.79, que nos da para 2 lámparas por área. En lo que es el dormitorio 1 se está haciendo uso de los elementos ya escogidos, el cual fue el colgante de prisma negro industrial y el foco inteligente Philips. Bueno, en base a eso también se va a hacer el cálculo del índice teniendo en cuenta las medidas del largo y el ancho del área en la que se va a hacer la ubicación de las luminarias. Para poder sacar la altura mínima y óptima tenemos que tener en cuenta el dato ya calculado, la H anterior, y bueno, podemos hacer el cálculo del índice local, el cual nos va a dar una cifra y que la vamos a tener que buscar en las tablas para poder obtener el índice al cual corresponde dicho cálculo. Tenemos que hacer elección también del coeficiente de reflexión teniendo en cuenta también de nuestro diseño el cual estamos escogiendo y el tipo de diseño que se está haciendo también para la vivienda. Para el cálculo del flujo luminoso tenemos que hacer uso de la tabla en el cual nos indica cuántos luxes se tienen que usar dependiendo del ambiente, que en este caso es un dormitorio, por lo cual se está haciendo uso de 50 luxes. Tenemos que hacer cálculo del largo por el ancho, el área del ambiente, lo cual nos da un 12 metros cuadrados, y hacer uso de las cifras calculadas del coeficiente de reflexión. Teniendo en cuenta la fórmula, nos vamos a tener un resultado de 91.18 lúmenes. Y bueno, en base a eso también se va a hacer el cálculo del número de luminarias, que nos va a obtener el 0.61. Cálculo del dormitorio 2, métodos de lúmenes. El mínimo es 1.03 y el óptimo es de 1.24. El índice local del dormitorio 2 sale 1.09, que corresponde al índice 4. El coeficiente de reflexión techo color blanco es de 0.7, paredes color medio 0.3 y el suelo color claro 0.1. El factor de utilización es de 9 y el coeficiente de mantenimiento 0.80. Cálculo de flujo luminoso. El nivel de iluminación es igual a 50 luces. Superficie del salón es de 20.18 metros cuadrados y el factor de utilización es de 9 y el coeficiente de mantenimiento 0.80. Haciendo el cálculo sale 140.13 lúmenes y el cálculo de número de luminarias sería 0.56, que corresponde a una lámpara. Ahora, para el cálculo de los servicios empezaremos con el del dormitorio principal. El área es de 1.70 por 3.60 metros y la altura es de 1.70. Para calcular el índice local usamos la fórmula que se trata de multiplicar los lados sobre la altura por la suma de los lados, y esto nos da 0.68, que le corresponde el índice 1. En el factor de reflexión para los techos es de 0.7 y para las paredes y el suelo de 0.3.
El factor de utilización vendría a ser de 10.8 y el coeficiente de 0.70. Y en el cálculo del flujo luminoso nos sale 404,76 lúmenes, y en el cálculo del número de luminarias se divide el OT y el flujo luminoso de las lámparas, que viene a ser 250, y esto nos saldría 1.61, que serían 2 lámparas. Ahora, para el cálculo para el baño del otro dormitorio, el área es de 1.35 por 3.27 metros y la altura es de igual manera de 1.7 metros. Para calcular el índice local usamos la fórmula que nos viene a dar 0.56 y le viene a corresponder el índice 1. El factor de reflexión para los techos es de igual manera 0.7 y para las paredes y el suelo 0.3. El factor de utilización también es de 10.8 y el coeficiente es 0.70. En el cálculo del flujo luminoso nos sale 291.66 lúmenes, y en el cálculo del número de luminarias se divide el OT y el flujo luminoso de la lámpara, que viene a ser de igual manera 250 lúmenes, y esto nos saldría 1.17, que vendrían a ser 2 lámparas. Ahora, con el cálculo para el último baño, el área es de 2.19 por 3.30 metros y la altura igual 1.70 metros. En el cálculo del índice local, el K sale 0.77, que le corresponde el índice 2. El factor de reflexión para los techos también es de 0.7 y para las paredes y el suelo 0.3. El factor de utilización esta vez cambia, que es 9.8, y el coeficiente se mantiene con 0.70. En el cálculo del flujo luminoso nos sale 526.96 lúmenes, y en el cálculo del número de luminarias nos sale 2.10, que redondeando vienen a ser 3 lámparas. Bueno, para lo que es el pasadizo se ha dividido el ambiente en 3 áreas. La primera área, que es la parte de la izquierda, se tiene un ancho de 1.50 y un largo de 3.25. Se va a hacer el cálculo del índice y nos va a botar una altura. La altura mínima y óptima es de 1.03 y 1.24. Estos datos van a ser los mismos para todos esos ambientes, por lo que para los 3 áreas en las cuales se ha dividido va a ser lo mismo, al igual que el índice local y el coeficiente de reflexión. Bueno, en cuanto al índice local, tenemos que nos ha botado un 0.43, y según la elección de la luminaria, teniendo en cuenta la tabla, vamos a usar el índice 1. Para lo que es el coeficiente de reflexión, se está usando un factor de utilización de 10.8 y un coeficiente de mantenimiento de 0.7, que también se tiene que buscar en la tabla según la luminaria que estés usando. Para lo que es el cálculo de flujo luminoso, se está haciendo el cálculo teniendo en cuenta el nivel de iluminación, que en este caso es 100 luxes, ya que le corresponde por ser un pasadizo. Y se está haciendo uso del área, también uso del factor de utilización y el coeficiente de mantenimiento. Bueno, el flujo luminoso total nos va a botar de 64.55 lúmenes, lo cual nos va a poder servir para calcular el número de luminarias. Dicho dato se va a dividir entre el total de lúmenes que le corresponde al foco, lo cual es 100, y nos va a botar 0.65 y se va a redondear para una lámpara. Para la segunda parte del pasadizo se tiene 1 metro de ancho y 3.65 de largo. Para lo que es, como mencioné, para lo que es el índice local y el coeficiente de reflexión, se va a tener los mismos datos. En donde va a variar va a ser en el cálculo de flujo luminoso, ya que varía en su largo y su ancho. Y por lo que tenemos en flujo luminoso total de 49.20 lúmenes, y dividiéndolo entre la cantidad de lúmenes que tiene el foco, nos va a botar 0.50. Para la última parte del pasadizo, tenemos un ancho de 1.25 y un largo de 3.86. Tenemos en el cálculo de flujo luminoso 63.88 lúmenes, y dividiéndolo entre los lúmenes del foco tenemos 0.64, que se redondea para una lámpara.